De una chispa a un infierno. Si se dan las condiciones adecuadas, los incendios pueden descontrolarse en cuestión de segundos. No se puede hacer nada, no se puede parar. Recientemente, los incendios son tan extremos que crean sus propios fenómenos meteorológicos. Se trata de una epidemia mundial de incendios devastadores. Niebla tóxica. Pueblos arrasados por completo. ¡Circulen! ¡Circulen! Hasta tornados de fuego. Los incendios de Canberra en 2003 son los de mayor importancia científica de la historia. Y tragedias causadas por el hombre. Del caso de Rhode Island se aprendieron muchas lecciones. Creo que es lo peor que he visto en mi vida. ¿Qué alimentó las tormentas de fuego más grandes del mundo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Y cómo llegaron a crecer tanto en tan poco tiempo? En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar. Pero no estamos simplemente a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad, a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? Código Rojo. Cuando el sol salió la abrasadora mañana del 7 de febrero de 2009, los bomberos australianos se despertaron atemorizados. Acostumbrados a los incendios grandes y destructivos, sabían que las condiciones de ese día eran peores que nunca. 7 de febrero 2009, Kilmore East. Quien sabía algo de incendios, sabía que estaba a punto de ocurrir algo horrible. El periodo previo al Sábado Negro fue una sequía intensa y muy prolongada. El paisaje estaba preparado para arder. Estaba seco. Entonces recibimos un mapa sinóptico según el cual las masas de aire cálido y seco se trasladaban rápidamente a la zona templada de Australia. Victoria, un estado del sureste de Australia, sufría una ola de calor excepcional. El día de los incendios más mortíferos de Australia, el mercurio superó los 46 grados. Y los vientos llegaron a los 70 kilómetros por hora. La gente decía que ese iba a ser uno de los peores días de incendios de la historia. El Sábado Negro había llegado. Como hacía tanto calor, la atmósfera era como la que cubre el desierto. El calor de la superficie llegaba a unos 5 kilómetros de altura, lo cual es bastante raro. Es de imaginar que se van a formar incendios de un momento a otro en un terreno en estas condiciones. Si la temperatura sube un poco, la vegetación se seca muy deprisa y actúa como un combustible que ocupa todo el terreno. Ya había varios incendios activos por la mañana, y justo antes del mediodía, los fuertes vientos provocaron un apagón eléctrico y se quemaron las praderas de Kilmore East. No se puede hacer nada, no se puede parar. En unos minutos el incendio se descontroló. La Tierra es el único planeta que se incendia,
porque contiene los 3 ingredientes necesarios para el fuego: combustible, oxígeno y calor. También conocidos como el triángulo del fuego. Los seres vivos dependientes del carbono proporcionan bastante combustible y la cantidad necesaria de oxígeno. Si hubiera menos oxígeno, no se podría llevar a cabo una reacción de combustión. Y si hubiera mucho más, el fuego ardería sin control. La vida proporciona tanto el combustible en forma de carbono como el oxígeno que el fuego necesita para avanzar. El fuego es un proceso extraordinariamente complejo porque requiere aportar energía a un sistema para empezar a crear más energía y después poder retroalimentarlo. Cuando se calienta el combustible, empieza a dividirse químicamente. Los hidrocarburos se separan y se combinan con el oxígeno para formar dióxido de carbono y vapor de agua. El proceso libera calor, que a su vez se convierte en el impulsor del fuego. Las moléculas se separan y emiten gases inflamables, y son sobre todo esos gases inflamables los que transportan el fuego. Esos gases extraños que se emiten, de repente empiezan a arder. De los 3 ingredientes del triángulo del fuego, el combustible es el que más podemos controlar antes de que empiece el incendio. Entender cómo los distintos materiales se queman y extienden las llamas es clave para salvar vidas. Sobre todo en incendios que empiezan en las casas. En 2017, el mundo vio horrorizado cómo la Torre Grenfell de Londres ardía durante la noche, repleta de residentes desesperados que esperaban ser rescatados. La gente lloraba, había muertos y gente gritando. Puesto que el edificio de 24 plantas ardía como una antorcha, muchos expertos en incendios sospecharon inmediatamente que el exterior era altamente inflamable. El fuego se movía muy rápido en sentido ascendente. En ese momento pensé, tiene que ser por ese revestimiento. 14 de junio, 2017, Londres. En la parte superior de la torre se veían niños gritando. Hemos visto algunos incendios en edificios con revestimiento exterior inflamable. Y por algún motivo, ya sea en la torre de radio central de China o en el edificio llamado La Antorcha, en Oriente Medio, en cualquier edificio alto, los incendios no se pueden apagar. El fuego empezó antes de medianoche debido a un fallo eléctrico de un frigorífico en la 4ª planta. En media hora, estaba descontrolado. El fuego salió por la ventana y empezó a quemar el revestimiento exterior, lo que hizo que el incendio se expandiera. El revestimiento estaba hecho de láminas de aluminio que contenían un material aislante de polietileno que sirvió como circuito vertical para las llamas. Estaban hechas con los mismos derivados de hidrocarburos que se encuentran en la gasolina. Básicamente eran los mismos componentes. Muchos residentes, a los que los bomberos desgraciadamente aconsejaron quedarse en sus casas y esperar a que llegara la ayuda, no lograron sobrevivir. En algunos países, ese es el protocolo estándar de emergencia. Y el objetivo es facilitar las operaciones de los bomberos. No sé por qué los bomberos no rompieron los cristales para que la gente saliera. No he oído la alarma, solo el detector de humo de mi casa. La falta de varias salidas de emergencia había sido denunciada antes del desastre de la Torre Grenfell.
Solo había una escalera por la que podían subir los bomberos, pero también la tenían que usar las víctimas para bajar. Aquella escalera fue un caos. La escalera de incendios estaba en este lado, que ya se estaba quemando, y no podían usarla. Quien haya estado en un edificio alto y haya querido bajar por las escaleras, sabrá que es más difícil de lo que parece. Sobre todo cuando los demás quieren salir del edificio al mismo tiempo. Si a eso le sumamos el humo que salía al exterior, los bomberos no podían entrar al edificio con seguridad para controlar el incendio. No hay que subestimar el calor que producía el incendio. En algunos momentos, no se podían acercar al edificio. Aunque 100 bomberos lograron entrar en el edificio, no pudieron llegar a las personas atrapadas en las plantas más altas. Hay gente saltando del edificio y gritando, ¡ayuda, ayuda, ayuda! Cuando se apagó el incendio, 71 personas habían muerto. Las muertes se deben generalmente al humo. Las estadísticas generales de la Asociación Nacional de Protección Antiincendios muestran que más del 75% de las muertes en incendios están causadas por la inhalación de humo. El humo se mueve mucho más rápido que el fuego y es letal. No es necesario estar expuesto al calor directo del fuego para fallecer. Básicamente, el monóxido de carbono sustituye al oxígeno en los glóbulos rojos. Así que el cerebro y los músculos no reciben oxígeno. Acabas asfixiándote. Los productos derivados del petróleo y las espumas expulsan más humo que, por ejemplo, un trozo de madera. Además de la falta de salidas de emergencia y el exterior altamente inflamable, hubo otro grave error de seguridad antiincendios que sin duda se cobró muchas vidas. La falta de rociadores. En mi experiencia, en la industria antiincendios, no sé de ninguna muerte en edificios con rociadores. Soy muy partidario de que los edificios se reformen para proteger a sus residentes, cueste lo que cueste, porque una vida no tiene precio. Es muy probable que hubieran muerto muchas menos personas, por no decir ninguna, si el edificio hubiese dispuesto de rociadores. En Australia siempre ha habido grandes incendios. Su árbol predominante, el eucalipto, no puede vivir sin ellos. Sus hojas están llenas de aceites inflamables. Y cuando el fuego llega a las copas, un pequeño incendio puede convertirse en una terrorífica y arrasadora tormenta de fuego. En cuestión de minutos. Hay otra casa ahí detrás. Eso es lo que pasó el Sábado Negro. 7 de febrero 2009, Kilmore East. El incendio de Kilmore East empezó como un pequeño incendio de hierba que quemaba unos prados entre fuertes ráfagas de viento. Cuando llegó a los bosques de pinos y eucaliptos, su comportamiento se volvió extremo. Es impredecible. El viento ha soplado un minuto hacia allí y otro minuto hacia aquí. Se estimaba que el viento alcanzara los 100 kilómetros por hora y el incendio empezó a crear su propio sistema meteorológico. Cuando el fuego quema combustible, libera calor y vapor de agua a la atmósfera, y por eso hace calor en la zona. Ese aire sube y a medida que va subiendo, empuja el aire superior hacia el suelo. A veces esos vientos creados por el fuego son el mayor factor de expansión del incendio. En el terreno, a los bomberos les costaba respirar. Y dijeron que el fuego quitaba el oxígeno del aire. El viento sube y se está quemando el árbol que tienes detrás. Y además, hay otro factor terrorífico. Y es
que los incendios crean más incendios, se expanden en focos. Imagínense lo aterrador que debe ser estar en un lugar seguro y ver cómo llega el incendio delante de ti, porque el fuego puede saltar literalmente kilómetros. Surgieron focos hasta a 40 kilómetros del frente del incendio. Algunos de ellos se convirtieron en incendios grandes. No puedes hacer nada, es imposible. Se enviaron medios aéreos, pero su efectividad estaba limitada. El problema de la aviación contra incendios es que la sociedad espera que cuando hay un incendio haya aviones, pero en ciertas circunstancias esas técnicas de extinción aérea no funcionan. Los fuegos son demasiado intensos. La intensidad de los grandes incendios forestales muestran que la prevención suele ser la única manera de atajarlos. Hay dos conceptos que la gente confunde sobre el uso activo del fuego para controlar incendios. En primer lugar está el uso del fuego preventivo o electivo, también conocido como plan de quemas o quemas prescritas, y es una manera de reducir el combustible. Las quemas prescritas tienen lugar en días seleccionados de los meses más fríos del año, cuando es más difícil que el fuego se descontrole. Por otro lado, el contrafuego es un procedimiento de emergencia. Ahora mismo el objetivo de esta operación es intentar controlar el fuego. Los bomberos eligen hacer un fuego que entre en la cabeza del incendio. Vamos a intentar bajar por aquí. Básicamente, lo que hacen es intentar dejar al incendio sin el combustible que necesita. Eso sí, es un proceso muy peligroso. Si sale mal, el incendio puede llegar a agravarse, pero es una técnica muy importante. La extinción aérea es igual de peligrosa y mucho más cara. La extinción por aire es increíblemente importante para apagar incendios pequeños, pero no es la solución. En vez de gastarnos cada vez más parte del presupuesto en esos aviones tan caros, deberíamos invertir en medidas preventivas para reducir el riesgo en los pueblos y disminuir la materia vegetal seca en el terreno. Paradójicamente, uno de los principales factores que contribuyen a la reciente serie de incendios devastadores en Estados Unidos es un siglo de políticas de mano dura en la extinción de incendios. Esa ideología ha convertido los bosques en una trampa de vegetación densa y verde. Las temperaturas cada vez más cálidas también influyen para que los incendios alcancen intensidades y tamaños récord. Se ha creado un nuevo término en la literatura científica: megaincendio. 9 de octubre 2017, Santa Rosa. Los incendios más destructivos de la historia de California empezaron una noche de domingo. Barrieron Santa Rosa a gran velocidad sin avisar. Muchas personas dormían. No hubo tiempo para salvar nada. No tuvimos tiempo para pensar en qué salvar. Cogimos lo primero que vimos. Al día siguiente, los residentes deambularon aterrados por las humeantes ruinas de su ciudad. Nuestra casa estaba ahí. Es como si hubiera caído una bomba. La incineración total de algunas zonas ni siquiera dejó a los equipos forenses ADN para trabajar. Mi madre me llamó y me dijo: no puedo salir, hay fuego por todas partes. Me dijo: voy a morir. No podía salir de su casa. En algunos casos, los números de serie de prótesis articulares e implantes fueron las únicas pistas de quién había muerto. El aluminio derretido de las ruedas cayó a las alcantarillas. Muchos meses más tarde,
los investigadores seguían dudando de qué había provocado el incendio de Tubbs el 8 de octubre de 2017. Había habido una sequía muy persistente en California. Después hubo una primavera muy lluviosa, con lo que los bosques habían crecido mucho. Luego, el verano fue inesperadamente caluroso y seco, y la vegetación se secó. Al final de la temporada de incendios, las lluvias no llegaron. Entonces, casi todos pensaban que la temporada de incendios no llegaría. En otoño, llegaron los vientos del diablo. Ráfagas de aire cálido y seco provenientes del interior del continente. Los vientos del diablo van asociados a masas de aire que discurren sobre montañas a presiones muy altas. El aire se seca al sobrepasar una montaña y después va ladera abajo, bajando con una fuerza tremenda. Las condiciones meteorológicas se alinearon y el terreno estaba preparado para arder. Solo hacía falta una chispa. Hubo líneas eléctricas cortadas y transformadores que explotaron. Se sospecha que eso pudo haber provocado el inicio del incendio. El principal foco comenzó a arder a las 9:43 p.m., avivado por ráfagas que superaban los 140 kilómetros por hora. Los incendios suelen arder hacia arriba, pero el viento era tan fuerte que lograba doblar las llamas y quemaba la vegetación inferior a gran velocidad. Fue muy extraño lo rápido que se expandió. Llegó a cubrir más de 19 kilómetros en menos de 3 horas. ¿Dónde están mi mujer y mis hijos? Mientras el fuego acechaba la ciudad de Santa Rosa, los servicios de emergencia se afanaban en evacuar a decenas de miles de residentes. ¡Vamos, vamos! Más de 3.000 edificios ardieron aquella noche, a pesar de la cantidad de bomberos desplazados. Cuando un incendio tiene las llamas tan altas y se expande con tanta rapidez, normalmente hay poco que hacer. La prioridad pasa a ser salvar vidas. ¡Cuidado! Es minusválida. Voy a cogerle de los pies. Su marido está detrás de ti. Sheriff, un segundo, vamos a llevárnosla. ¿Listos? Combatir fuegos por la noche es mucho más difícil que de día, simplemente por el hecho de organizar las evacuaciones. Añade otro nivel de complejidad. Después de arrasar Santa Rosa, el incendio saltó la autopista 101, incrementando su velocidad hasta los 100 kilómetros por hora. El incendio creaba focos nuevos por delante. Destruyó la zona vinícola de California, quemando media hectárea por minuto. De repente, una tormenta de fuego empezó a quemar terrenos agrícolas, viñedos y pueblos en los que la mayoría de la población había desconectado del riesgo de incendio. Vaya, ¿vives aquí? Hemos salvado lo que hemos podido, pero aún hay llamas. Creo que es muy pronto. La probabilidad de que pasara era como la de ganar un premio de lotería. El miércoles 10 había más pueblos en peligro. Los 5.000 residentes de Calistoga tuvieron que marcharse esa noche, así como los pueblos más pequeños de Geyserville y Boys Hot Springs, en Sonoma. Los bomberos exhaustos hicieron un contrafuego para detener el incendio. Estamos haciendo un cortafuego al lado de la carretera para cortar el fuego por este camino. Más de 11.000 bomberos luchaban en varios focos de los cientos de miles de hectáreas que ocupaban los incendios del norte de California. Llegaron más efectivos de Canadá y Australia, algunos de los cuales trabajaron 80 horas seguidas para salvar vidas y viviendas. Cuando se controló el incendio, los daños eran abrumadores. 43 personas perdieron la vida, muchas en sus casas o cerca de ellas. Más de 8.000 edificios se quemaron
y las pérdidas alcanzaron los $1.000 millones. Hemos vuelto hoy por primera vez y como se puede ver, está todo arrasado. No queda nada. ...7 de febrero, 2009, King Lake. Aunque el incendio del Sábado Negro de Australia era terrible en sus primeras horas, pronto sería mucho peor. Se acercaba una tormenta de verano. Una tormenta de verano debe mejorar la situación, y de hecho la mejora, pero el hecho de que la tormenta sea grande y se mueva en la dirección del fuego puede ser bastante peligrosa. La parte más violenta de un incendio es el frente. Cuando el viento seco y cálido empujó el incendio hacia adelante, quedaron delgadas lenguas de fuego a ambos lados. El descanso, si lo hay en un incendio, es una tormenta de verano. Pero fue en ese descanso cuando pasó lo malo. A las 5:30 de la tarde, los vientos cálidos del desierto del noroeste viraron a vientos frescos del suroeste que venían del mar. En vez de un alivio, trajo una catástrofe. Si un incendio ha estado ardiendo con viento en una dirección y el viento cambia a 90 grados, las largas lenguas de fuego pueden convertirse en frentes de incendio. Las lenguas de fuego se convirtieron en frentes enormes. Esto pinta muy mal, ¿no? A mucha gente le coge desprevenida porque pueden pensar que si el fuego arde hacia otro lado, no gira de repente hacia donde están ellos. El incendio que bordeaba King Lake cambió de dirección y calcinó la ciudad. No podíamos salir del pueblo, así que fuimos a esa rotonda de ahí debajo y vimos cómo se quemaba el pueblo. Y así fue. Se quemó todo. Como el frente del incendio se extendía por kilómetros, las carreteras quedaron intransitables. Atrapados, los residentes no tenían salida. Lo más trágico es que la decisión de abandonar el pueblo se tomó demasiado tarde y murió gente intentando salir. Hemos perdido la casa, el coche, todo. Según los cálculos finales, los incendios del Sábado Negro se saldaron con 173 muertos. Las consecuencias fueron tan horribles que dieron lugar a una nueva categoría de riesgo por incendio: catastrófico. El incendio del Sábado Negro excedió el nivel de los incendios históricamente registrados. Los bomberos expertos no habían visto nada igual. Cuando parecía que el incendio iba bien, en media hora podía volver a arder de nuevo. En la evaluación posterior al incendio, se dijo que la energía total que emitió el episodio fue equivalente a la de 1.500 bombas atómicas como las que se lanzaron en Hiroshima. Las consecuencias de expulsar toda esa energía en un corto periodo de tiempo puede tener efectos importantes en las condiciones atmosféricas, creando una tormenta de fuego. Esos fenómenos generan una energía tremenda e introducen materiales, calor y vapor de agua en la atmósfera. Eso es lo que conocemos científicamente como una unión entre el fuego y la atmósfera. Un cumulonimbus sin fuego ya es bastante aterrador. Una nube de tormenta enorme capaz de provocar fenómenos graves como tornados. ¡Madre mía! Los incendios grandes pueden proporcionar todos los ingredientes que un cumulonimbus necesita para formarse: corrientes ascendentes húmedas y calientes e inestabilidad atmosférica. A medida que en el mundo aumentan el riesgo de incendios grandes e intensos y su frecuencia, los pirocúmulos o piro-CB son un tema candente para la ciencia. Los avistamientos de tormentas en columnas de humo es algo bastante extraño en un incendio.
En Australia hemos llegado a la conclusión de que ha llegado la era de las tormentas de fuego. Desde que empezamos a detectarlos con satélite en 1978 hasta 2001, en Australia tuvimos 2 casos confirmados y 2 casos posibles de pirocúmulus. Desde 2001 hemos confirmado 56 casos. En 2003, un incendio forestal cerca de Canberra, la capital de Australia, causó uno de los episodios de pirocúmulos más famosos de la historia. Originó el primer tornado de fuego científicamente documentado. 8 de enero, 2003, Canberra. Como en los incendios del Sábado Negro, una zona muy amplia estaba en llamas antes de que se formara la nube. Una tormenta eléctrica seca atravesó los Alpes australianos y provocó muchísimos incendios. Muchos de ellos no pudieron atajarse desde el principio y siguieron quemando el terreno. El fuego arrasó el parque nacional que rodea la capital del bosque australiano. Y la mañana del 18 de enero, el 70% de los densos bosques estaban ardiendo. Todos los incendios de nuestra zona se habían unido y ocupaban unas 275.000 hectáreas. A todas las unidades cercanas al incendio, evacúen el lugar inmediatamente. A las 9 de la mañana, los residentes luchaban contra los focos y los servicios de emergencia se retiraban deprisa hacia las afueras. ¿Qué pudo causar que el incendio consumiera tanto bosque en menos de 10 días? Hubo observadores aéreos volando por la zona y fueron los primeros en ver que pasaba algo realmente extraño. Los escáneres mostraron que la respuesta estaba en una interacción anteriormente desconocida entre el fuego y el accidentado terreno. Normalmente, cuando un incendio empieza, toma la dirección del viento, formando una especie de óvalo alargado. Los escáneres mostraban que el fuego se expandía perpendicularmente a como el viento debería haberlo empujado, hacia un ángulo recto por detrás de la línea de fuego. No había nada escrito sobre ningún incendio que se extendiera en una dirección opuesta en 90 grados a la dirección del viento que lo empuja. Hemos intentado dar la vuelta y estábamos completamente rodeados de fuego. Daba miedo. En todos los casos, el incendio se ha expandido lateralmente por las laderas de sotavento, protegidas del viento, y que se suelen considerar las más seguras en un incendio. Ese comportamiento del fuego se denominó expansión de incendio lateral por vorticidad. Cuando el viento hace subir el incendio ladera arriba, este se separa de la colina en la cima y da vuelta sobre sí mismo hasta crear un torbellino horizontal. Este torbellino detiene y aviva el fuego simultáneamente en la cumbre de la colina, obligándole a extenderse lateralmente. El incendio se va expandiendo horizontalmente y al mismo tiempo envía ascuas en la dirección del viento, lo cual hace arder grandes extensiones de terreno. Todas las hojas, ramas y otros materiales fueron absorbidos hacia la atmósfera y luego lanzados hacia adelante con una explosión, soltando chispas en el bosque. Estos incendios tienen una capacidad terrible de explotar literalmente en el terreno. A las 3 de la tarde, un inquietante crepúsculo de humo y llamas se cernía sobre Canberra y ardieron las primeras casas en las afueras. El humo aparece cuando la combustión es incompleta. Eso puede suceder porque las temperaturas de ignición no son lo bastante altas y el fuego arde lento, o por la presencia de materiales distintos al carbono en los combustibles. La madera, por ejemplo, no está hecha de carbono puro, sino que contiene una mezcla de carbono, sustancias volátiles, agua y minerales. En su forma totalmente pura, el humo que desprendería un fuego perfecto sería, en realidad, invisible. Solo sería CO2. El humo que vemos suelen ser gases que expulsa el fuego y pueden condensarse en pequeñas gotas. Es bastante tóxico. En espacios cerrados, el humo tóxico puede matar en minutos. Apenas un mes después de los incendios de Canberra, el incendio del Club Station en Rhode Island se cobró la vida de 100 personas. 20 de febrero 2003, Rhode Island.
Mientras la banda Great White empezaba su concierto, alguien encendió artículos pirotécnicos a ambos lados del escenario. Resultó ser que apuntaban directamente a un aislante acústico de espuma de poliuretano. En cuestión de segundos se prendió la espuma altamente inflamable. Es un producto derivado del petróleo, y como es muy inflamable, el fuego se expandió rápidamente por el material, que carecía de revestimiento ignífugo. A los 36 segundos, el servicio de emergencias recibió las primeras llamadas. Cuando llegaron los bomberos a los 5 minutos de incendio, el edificio estaba totalmente en llamas. La gente salía corriendo en llamas. Posiblemente sea lo peor que he visto en mi vida. El último superviviente logró salir por la salida principal solo 5 minutos y 30 segundos después del inicio del incendio. Mi hermana y yo estábamos enfrente del escenario y nada más lo he visto arder, la he cogido y hemos salido por detrás. La investigación del incendio del Club Station implicó a muchos organismos locales, estatales y federales. Los incendios del verano de 2010 en Rusia fueron destacables por la duración de los fuegos en las turberas, que fueron casi imposibles de apagar. ¡Rodead el fuego y manteneos alerta! La turba arde con la típica combustión lenta. Es un humo muy espeso, el que suele salir de esos incendios en una cantidad extraordinaria. Los fuegos de combustión lenta, como por ejemplo el de las turberas, pueden expulsar muchos otros compuestos químicos, como monóxido de carbono, que es dañino para la salud. 15 de agosto, 2010, Moscú. Moscú está rodeada de turberas, suelos pantanosos que contienen grandes cantidades de vegetación degradada. Son ricos en carbono y normalmente están saturados de agua. Pero estaban tan secos que pudieron arder. Cuando los incendios se meten bajo tierra son muy difíciles de controlar. Literalmente es luchar contra un incendio subterráneo. Apagarlos requiere un volumen gigantesco de agua. Lo que pasa a menudo en esos fuegos lentos y subterráneos es que aunque les lances agua, esa agua se evapora. Mientras no llueva tendremos mucho trabajo, así que esperemos que llueva. Los soldados y bomberos rusos descargaron más de 400 litros de agua por minuto sobre los pantanos. ¡Seguid así! Pero no pudieron apagarlos. Tenemos que colgar telas mojadas en las ventanas y usar abanicos. Es duro, pero resistiremos. La niebla y el humo que envolvían Moscú eran tan espesos y densos que la gente llevaba mascarillas hasta en interiores. Los incendios de Rusia habían cubierto Moscú por completo y habían afectado a muchísima gente durante un periodo muy largo. Todos estos episodios que vemos por todo el mundo se deben a climatología especial. Son combinaciones particulares de sequía, viento y calor que en sus distintos formatos, en diferentes ambientes, crean incendios incontrolables y épicos de los que cada vez vemos más en todo el mundo. 18 de enero 2003, Canberra. Los incendios de la capital de Australia en 2003 fueron un ejemplo. ¡Abandonen la zona, por favor! ¡Abandonen este lugar! Se crearon las condiciones ideales para la formación de uno de los fenómenos atmosféricos más peligrosos conocido por el hombre. El incendio afectó a algo más de 1000 kilómetros cúbicos de aire. Las consecuencias fueron increíbles. Como había una extensión enorme de terreno ardiendo, se produjeron las llamas necesarias para que se formara un enorme pirocúmulus.
¡Venga, arranca! Cuando la tormenta de fuego entró en las afueras de Canberra, los bomberos no lograron controlarla. Empezó a haber daños en los límites de la ciudad. Hubo algunas casas dañadas por el viento, no por el fuego, y los escombros volaron de esas casas. Se encontraron tejas y ladrillos a 5 kilómetros de las casas. El viento había arrancado los pinos de una plantación cercana, siguiendo un patrón de vórtice. Parecía que una masa de aire rotante había arrancado los pinos de la plantación. El rastro de pinos arrancados tenía los cortes característicos de los daños causados por el viento. Y eso demostraba que era un tornado normal, no el remolino de fuego más común. El tornado de fuego, como el tornado normal, puede despegar del suelo y volver a tocarlo. Los remolinos de fuego no pueden despegar y tocar suelo. Los remolinos de fuego se forman cuando las corrientes ascendentes absorben llamas en una espiral. Pero están en contacto con el suelo. Mientras que los tornados se conectan a la base de una tormenta giratoria y se forman cuando un remolino horizontal de aire se queda en posición vertical. ¡La leche! Las pruebas sugieren que fue al menos un F2 en la escala modificada de Fujita, que es la que usan los estadounidenses para medir la intensidad de los tornados. Los equipos de bomberos no estaban preparados para la magnitud del desastre. Chicos, hay otro árbol ardiendo al lado de la carretera. Ardieron 500 casas y 4 personas fallecieron. No fue hasta después del desastre cuando los servicios de emergencia vieron que había pasado algo extraordinario. Las investigaciones del incendio de Canberra en 2003 fueron las primeras que documentaron científicamente un tornado de fuego. A medida que el clima cambia y las temperaturas mundiales continúan batiendo récords, el comportamiento del fuego empieza a ser más impredecible. Aún no hemos visto un gran incendio catastrófico, solo hemos visto el preludio de una catástrofe. Estoy convencido de que se está gestando algo que dejará a todo el mundo sin palabras. Aunque podemos hacer mucho para controlar incendios en interiores y salvar vidas, el futuro de los incendios forestales es mucho más incierto. Se suele decir, ¿por qué los investigadores de incendios y del clima no pueden predecir con claridad lo que va a pasar en los próximos 10 o 20 años? No podemos hacer predicciones porque es terriblemente complicado. El problema es que este sistema interactivo está lleno de retroalimentaciones y eso será muy problemático para la biodiversidad, porque los seres vivos nunca han experimentado nada así. Habrá muchos problemas para la gestión de los desastres naturales y también para nuestras sociedades. Quien tiene la mala suerte de quedar atrapado en uno de estos grandes incendios y la buena suerte de sobrevivir, tarda mucho en recuperarse. Como decía John Wayne, si Dios quiere y el río no crece, volveremos a casa.